noches. El FMI eleva la previsión de crecimiento de España este año al 3,1% del PIB, pero pide, por otra parte, bajar salarios, subir el IVA, abaratar el despido y el copago en sanidad y educación. Analizaremos con nuestros invitados estas recomendaciones y hablaremos además de la marcha de las negociaciones para formar gobiernos en la DGA y en el Ayuntamiento de Zaragoza. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en esta mesa de redacción Isabel Lecina, directora de Fundación Basilio Paraíso. Buenas noches. Buenas noches, María. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática de Historia. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches, María. Vamos a comenzar hablando del FMI, sus previsiones económicas de crecimiento para España para este año, un 3,1%. Es una previsión al alza. En un principio parece un dato positivo, pero por otra parte recomienda el FMI tomar nuevas medidas, ahondar en los ajustes. Entre ellos los comentábamos: subir el IVA, bajar los salarios, abaratar el despido y una serie de recomendaciones más. ¿Qué os parece, por un lado, esa previsión, Isabel, que decíamos es positiva, pero por otra parte esa petición de ahondar en los ajustes? Bueno, pues no ha dicho nada nuevo el Fondo Monetario Internacional con respecto a la previsión al alza del crecimiento del PIB. Yo creo que ahí ya todos los actores económicos y econométricos, ¿no?, que vigilan la economía española han ido avanzando, que efectivamente es posible que la previsión que inicialmente se había dado en torno al 2,7% pudiera ser superior, incluso superior al 3%. Lo ha dicho FUNCAS, lo ha dicho las cámaras, lo ha dicho la COE, yo creo que lo ha dicho todo el mundo, y por tanto pues hay coincidencia en que la revitalización de la economía española va por buen camino en este momento, ¿no?, en este momento en el que la estamos observando. Con respecto a las recomendaciones, pues tampoco son nuevas, son las que lleva haciendo desde que comenzamos con la crisis económica. Y bueno, yo creo que aquí hay que hacer una lectura amplia del tema. Al Fondo Monetario Internacional y al mundo económico en general le preocupa mucho cómo un país como España va a pagar y va a devolver la enorme deuda que tiene contraída. Parte del problema ya no es de los grandes grupos financieros internacionales, porque nos hemos comido una parte de nuestra deuda. Recordar solamente que el Fondo de Garantía de Pensiones tiene invertido todo su capital única y exclusivamente en deuda pública española. Por lo tanto, ya somos corresponsables de nuestro propio destino en un porcentaje altísimo, ¿no? Ahora el Banco Central Europeo está comprando masivamente deuda de los Estados miembros y también, por supuesto, deuda española.
sigue teniendo muchas dudas con respecto a la forma y cómo España va a poder devolver y va a poder cumplir con sus acreedores, sobre todo con los acreedores fuera del país, ¿no? Esto se puede conseguir subiendo impuestos, bajando salarios y minimizando el coste de los despidos. Pues yo entiendo claramente que no. Es decir, yo creo que si hay que hacer algo, no pasa por seguir ajustando la situación económica, o no pasa en gran medida por esto. Es posible que haya que hacer algún retoque. Yo no digo que no, desde el punto de vista fiscal seguro que hay desajustes que se pueden armonizar, que se pueden controlar, que se pueden mejorar y se pueden optimizar. Totalmente de acuerdo, pero no por este tipo de políticas que nos están planteando. No eran ya muy buenas, aunque algunas eran necesarias, como el tema probablemente de la flexibilidad laboral. Probablemente allí habría que hacer algo y algo se ha hecho. No sé si todo o cómo debería hacerse, pero algo se ha hecho. Pero desde luego este paquete de medidas no parece que estén en sintonía con lo que hay que hacer. Que la preocupación con respecto a que la deuda sigue creciendo y cómo la vamos a pagar existe, es cierto. Pero que las alternativas que se nos dan solamente vayan por la línea de los recortes sociales y de prestaciones no tiene ningún sentido, porque además estamos pidiendo una revitalización de nuestra economía y esa revitalización pasa en una buena parte por la aceleración del consumo interno. Si tú rebajas, incrementas la fiscalidad, si rebajas los salarios, si rebajas las prestaciones, estás consiguiendo el efecto contrario. Por lo tanto, yo creo que son viejas recomendaciones para una situación que no es nueva, pero que debemos plantearnos en un escenario distinto. Si no es lo que se debe de hacer, como dice Isabel, ¿por qué lo proponen el FMI? ¿Por qué? Yo creo que se habría que buscar un calificativo a lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sería hipócritas, puro y duro. Creo que se puede dañar la imagen de cualquiera, pero es de pura hipocresía y de auténticos canallas. Esa es la expresión. Canallas porque es más de lo que ha dicho Isabel, lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Cuando has hablado del catálogo de medidas que plantean, cuando se dice abaratar el despido, tenemos una reforma del despido cuando estamos viendo la caída del empleo que ha habido en este país con 20 días por año como máximo, en aquellos casos que se ha podido predecir. 20 días por año y como máximo una anualidad. Y además la reforma amplió las causas, y Isabel lo sabe, causas técnicas, organizativas, de producción, previsión de pérdidas, etc.
Pero es que además añaden, tú has dicho el copago, has dicho el IVA, pero también hablan del contrato único y hablan de que hay que romper esa brecha entre el trabajador indefinido y el trabajador temporal. Quieren que se pacte ya la entrada y la salida del despido, pero bueno, vamos, esto ya es, en mi pueblo dirían que esto es ir a trabajar por la costa. No sé si sabes lo que es la costa. La costa simplemente es la comida. Eso es lo que realmente pretende el Fondo Monetario Internacional. Y luego dicen, hay que reducir además incertidumbres legales. Joder, incertidumbres legales en el ámbito administrativo, simplificar el tema de los despidos colectivos, etcétera. Quiere decir que al final todavía quieren ir más. Y aún añaden más. Quieren eliminar las barreras de la negociación colectiva. Poco menos que no haya interlocución en el ámbito del mundo del trabajo entre la representación sindical y la propia representación de los empresarios. Son malas medidas porque yo creo que la gente del Fondo Monetario Internacional, aquí lo hemos comentado alguna vez, todo el mundo sabemos cómo ha venido la devaluación salarial. Estamos en salarios de hace 7 años. Todo el mundo sabemos la precariedad existente. El otro día lo comentamos en mesa de redacción. El 51% de los contratos que hay en este país son temporales, de los trabajadores actuales, y el 49% tiene carácter fijo. El otro día dijimos que había 21,5 millones de altas en seguridad social y 21,4 bajas. Significa que hay más de 43 millones de movimientos y nos quieren venir a dar lecciones. Pero voy a dar un dato por la hipocresía que te he dicho, María. Me he permitido el lujo de conocer estas personas que seguramente son muy sacrificadas, ¿no? Porque para ellos les pagan. Esta señora, la presidenta, igual está mal pagada, ¿no? Pero cobra 324.000 euros anuales, libres de impuestos. Pero es que además tiene un suplemento de 58.000 euros. Y además, en los viajes cuando sale fuera del país que tiene la sede, todos los alojamientos son auténticamente gratuitos. Y por si esto no fuera poco, también tiene una pensión vitalicia de por vida. Y estos son los que vienen a darnos lecciones. Por eso cuando he empleado antes la palabra de hipocresía, creo que es muy hipócrita que realmente alguien venga con estas reformas, con el copago en la sanidad, el copago en la educación,
que esto es tomar el pelo a un país entero, ¿no? Pilar. Bueno, tengo muy poco que añadir a las dos intervenciones de mis compañeros de mesa en cuanto a cómo ven ellos las medidas del Fondo Monetario Internacional. Es más de lo mismo, lo ha dicho Isabel, es decir, no es nuevo, lo llevamos oyendo estos últimos años y también estamos oyendo últimamente, y yo creo que es la otra cara de la moneda, también lo comentábamos la semana pasada, que economistas prestigiosos están diciendo que si no podemos seguir porque la brecha de desigualdad es muy amplia, lo decía Antiveros la semana pasada, pero lo dice Antón Costa, lo dice mucha más gente, y que es el gran tema que preocupa ahora mismo en determinados sectores económicos, de la brecha tan profunda del sur frente al norte, y la brecha del sur es la desigualdad, y estas medidas del Fondo Monetario Internacional llevan a una profunda desigualdad en la sociedad española y a un sistema muy fuerte de exclusión de algunos sectores importantes. En el mundo académico, además, el tema de la desigualdad se ha convertido en un gran debate ahora mismo, no solamente por un sector europeo, sino también en Estados Unidos. Es decir, yo creo que el otro día leía que pues la que se va a presentar a las primarias demócratas, Hillary Clinton, pues había llamado a Joseph Stiglitz, que fue premio Nobel y que ha publicado últimamente temas sobre desigualdad, a que le explicará todo el tema en relación con la desigualdad, porque está empezando a preocupar mucho en Estados Unidos el tema de la desigualdad, porque sobre todo lo planteaban, y yo creo que eso es la otra cara de las medidas del Fondo Monetario Internacional, planteaban que al tener unos salarios tan bajos como ellos plantean, tienen que haber después unas políticas sociales para que esa gente pueda vivir dignamente. Y esas políticas sociales tienen un coste altísimo, con lo cual se estaba planteando que es muchísimo mejor, y se está planteando en Estados Unidos subir el salario, porque impediría esas políticas sociales, y además las subidas de salarios posibilitaba justamente lo que decía Isabel, que se moviera el consumo, la demanda, y que bueno, pues que se reactiva la economía. Y se reactiva la economía. Y luego también los economistas que están trabajando mucho en este tema también están planteando que con una desigualdad tan grande no es posible la democracia. Es decir, incluso se pone en crisis el propio funcionamiento del sistema capitalista, porque si alguna de las claves tenía el sistema capitalista es que evidentemente era capaz de crear riqueza, pero no solo la creaba en unos pocos, sino que esa riqueza también la podía repartir, y al repartirla sentaba las bases del propio sistema democrático, y esto estaba produciendo la propia quiebra del sistema, con lo cual realmente se entiende muy mal, y esa es la otra cara que yo quería poner, unas medidas tan radicales por parte del Fondo Monetario Internacional, que es más de lo mismo, con lo que está planteando la academia, con lo que están planteando sectores importantes, no solamente en Europa,
sino también en Estados Unidos. Y con lo que estamos viendo, porque nosotros lo que estamos viendo en la calle, que Benito siempre nos lo trae, son unas cifras tremendas de exclusión y desigualdad, y gente que realmente con el salario tiene un salario, pero con ese salario no llega, no tiene ni para vivir, ¿no? Los salarios en España Sí, se ha llegado a un pacto entre patronal y sindicatos, el 1% para este año, 1,5% para el que viene. es un acuerdo que, bueno, aparte de salarios, también implica que también podamos hablar de mantenimiento y recuperación del empleo, el fomento de la estabilidad en el mismo, etcétera. Pero hay una expresión que ha dicho nuestra compañera de mesa, y es que el Fondo Monetario Internacional también habla de que hay que reducir las prestaciones en gasto social. También lo dice en su marco de declaraciones. Y hay que recordar que España está en la cola, en una situación tremenda. Que realmente tenemos que ir a... Y hay otra cosa que no hemos comentado también. Es curioso, no se olvidan de sus grandes amigos. Y sus grandes amigos son los entes financieros. No se olvidan de la banca. Y dicen claramente que hay que ser rigurosos para ver cómo realmente ponemos el dinero de los morosos en esas entidades financieras. No se preocupan de las personas, no les preocupa que realmente haya miles y miles de personas en la calle que no tengan el más mínimo sustento, ¿no? Por tanto, yo creo que ha caído como un jarro de agua fría. Yo creo que el propio presidente del gobierno, que yo creo que en su momento hizo caso a recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, sobre todo pues por una situación complicada que se encontró cuando llegó al poder, que bueno, pues que evitó el rescate, y hay que reconocerle la parte que pueda, pero evitó un rescate, es decir, todo el mundo dice que es un semi-rescate, pero bueno, en términos lo que ha pasado en Portugal no ha pasado en España, los portugueses miran. Los portugueses no son un segundo. Isabel ahora. Que llevó Rajoy a Bruselas se ha estado cumpliendo. Por tanto, todo lo que ha sido la política de recortes en todos los ámbitos se ha cumplido. Y al final, realmente lo que estamos haciendo es vender esta falacia de que todo va bien, de que todo va bien, de que estamos saliendo, pero al final hay 2,5 millones de personas en este país que no tienen sustento alguno. Por tanto, no podemos... Lo que yo quería decir es que Rajoy llevó un plan que además será bueno por la señora Merkel en la reunión del G7 ahora mismo, se lo ha valorado, es decir, bueno, él, el presidente del gobierno, y yo creo que el Partido Popular, su plan de salida de la crisis económica lo están vendiendo electoralmente, aunque bueno, pues no ha calado mucho la población, porque realmente no ha perdido mucho voto, como decíamos el otro día, con lo cual no ha calado su proyecto,
cierto que para algunos de los países europeos, pues España ha salido de una situación que era muy preocupante cuando llegó Rajoy, el presidente Rajoy al gobierno. Pero yo lo que quería decir es que ahora mismo él ha dicho que no va a aceptar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, lo cual me parece importante que lo haya dicho. Es decir, ahora no ha dicho sí que las voy a hacer. Yo no sé si porque va a haber elecciones en noviembre. Yo no sé, como un interrogante, pero ha sido muy taxativo y ha dicho no, las acepto, no, las voy a hacer. Isabel, ¿qué puede pasar? Porque tenemos las elecciones de noviembre a la vuelta de la esquina. Si hay nuevos gobiernos. Bueno, yo creo que también el Fondo Monetario Internacional está adelantando, no está poniendo un poco, está haciendo un altavoz a lo que pueda venir y está diciendo, señores, no vamos a ver con buenos ojos una pendulización de los criterios económicos, ¿no? Estamos aquí, volvemos allá, hemos hecho cosas bien, ahora deshacemos lo que está bien y lo que está mal. Bueno, yo entiendo que eso también, efectivamente, hay que dar seguridad a la población y tenemos que tener un camino. Pero profundizar en esa línea yo creo que es política del siglo XX, es decir, estamos enfrentándonos a una situación desconocida probablemente, pero con las mismas herramientas que hemos utilizado en otros momentos y creo que ya nos sirven. Creo que habría que hacer una reflexión más amplia de la situación económica, analizar con más detalle cuál es la estructura de la deuda de los países, del conjunto de los países, pero sobre todo los países del sur de Europa, que estamos mucho más endeudados, y ver qué viabilidad real hay para devolver esa deuda. Y si esa devolución pasa realmente por comprimir todavía más la economía y la situación de los ciudadanos de estos países, o hay otras alternativas que se pueden explorar. A mí me parece que ese debate no se ha abierto, no lo ha abierto el Fondo Monetario Internacional y lo tendremos que abrir en algún momento. No lo va a abrir, lo tendría que abrir Europa. Bueno, la que tenía que demandar que se abriera sería Europa. Es decir, Europa tenía que demandarla si le preocupa a Europa cuál es el sur frente al norte. Hablaremos en otra ocasión, nos centramos más en el territorio, hablamos ahora de la marcha de las negociaciones para formar gobierno, tanto en la DGA como en el Ayuntamiento de Zaragoza. Siguen las reuniones entre los partidos. Podemos ha presentado ya al PSOE su decálogo con las líneas irrenunciables, y también en Zaragoza siguen las reuniones para avanzar de cara a ese pleno de investidura que es este próximo sábado. Bueno, ¿cómo veis vosotros estas reuniones, esta marcha de las negociaciones, Benito? Pues a mí la verdad es que creo que hay mucha escenografía y que hay que corregir elementos importantes en los grupos políticos. Yo el otro día decía que estaba ilusionado con que realmente pudiéramos tener un gobierno de izquierdas, tanto en la
las Cortes como el Ayuntamiento de Zaragoza, me da la sensación de que realmente la ciudadanía aragonesa hubiese preferido que esta escenografía no se hubiese dado en estos términos, sino que hubiésemos sido conocedores de un programa mínimo de actuaciones para llevar a cabo. Hubiera sido ilusionante. Todavía estamos a tiempo. Creo que son dos elementos diferenciados, es decir, a nivel de la comunidad. Creo que se tiene que hablar de política de empleo, se tiene que hablar de vertebración del territorio, se tiene que hablar de políticas sociales, se tiene que hablar del marco educativo, entendiendo que el marco educativo, la LOMCE esté ahí y que realmente puede ser estatal, ¿no? Sí, claro, puede ser un marco de presión en el marco estatal para cambiar. Espero y deseo que también en el mismo ámbito de la reforma laboral pueda corregirse con los desaguisados que se han hecho en el ámbito estatal, etcétera. Pero lo que sí que me gustaría es que ya dejase aparcado si yo también quiero ser presidente o el otro tiene que ser presidente. Si no, vamos a formular un programa explícito. Pero de igual manera también hay que hacerlo en la ciudad de Zaragoza. Ahora, viendo, tenía confirmación de que parece que realmente se va a dar un proceso de investidura a Pedro Sánchez en el ayuntamiento. Bueno, pues lo que hace falta ya es en estos 3 días que faltan. Pero no acordó programa para el proceso. No, pero si realmente ya se dice que podemos tener un alcalde de izquierdas de estas características, un programa lo que hace falta ahora es que los ciudadanos conozcamos cuál es el programa que realmente se va a hacer en el ámbito de la ciudad. Y además se puede hacer con algo muy sencillo. Estas medidas son de aplicación directa en un periodo de 100 días. O como hizo nuestra organización a todos los diputados. Nosotros llegamos antes de que vinieran las elecciones y dijimos 67 propuestas para 67 diputados. Y a partir de ahora, si tú las haces tuyas, lo que hace falta ahora es que cada una de esas propuestas tengan un plazo de ejecución en todos los ámbitos. Pilar, ¿cómo ves tú estas negociaciones? Bueno, los ciudadanos aragoneses han querido que en el Ayuntamiento de Zaragoza y en nuestra comunidad autónoma no haya mayorías. Con lo cual, como han querido eso, lo que tienen que hacer los partidos políticos es en uso de la responsabilidad de que le dan a los ciudadanos sentarse para intentar consensuar un programa que tenga la mayoría en cada una de las dos instituciones, porque solo se gobierna con mayorías. Pactar es bueno, pero hay que saber pactar. Hay que dejar la teatralidad y el espectáculo, que lo están haciendo, mucha teatralidad en
cuyo espectáculo. Y pactar significa acordar un programa, y acordar un programa unos tienen que ceder porque no se puede hacer el programa que ellos piensan porque no han sido mayoritarios, con lo cual tendrán que ceder una parte de su programa y tendrán que consensuar con tolerancia la discrepancia. Y una vez que tengan el programa, que nos lo digan a los ciudadanos, que nos lo expliquen, que nos den los tiempos para que nosotros, bueno, pues podamos seguirlo y podamos votarlo dentro de 4 años. Que nos hagan un programa, por favor, que sea creíble y que sea adaptado a la institución que van a gobernar. Un ayuntamiento no nos puede hacer un programa del gobierno de la nación, ni una comunidad autónoma nos puede hacer un programa de un ayuntamiento de un gobierno de la nación. Por lo tanto, no pueden pedir las cosas que no se pueden hacer. Comentábamos antes que el gobierno de la comunidad autónoma no pone un impuesto a las hidroeléctricas, no es su competencia, como tampoco puede paralizar la LOMCE. Es una ley orgánica la que termina la LOMCE, puede gestionar una manera distinta de la aplicación en la comunidad autónoma, pero paralizarla no, tendrá que esperar a que si ganan las elecciones generales los que quieren parar la LOMCE, y entonces la pueden parar, pero con unos plazos, con unas formas, porque tiene que haber otra ley orgánica alternativa, no pueden dejar en la indefinición la situación. Quiere decir que las democracias tienen una cosa muy importante que se llama seguridad jurídica, y la seguridad jurídica hay que respetarla. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, es decir, tienen que acordar un programa, nos lo tienen que contar después y de acuerdo con ese programa gobernar. Un programa, y repito, adaptado a las dos instituciones. Y la verdad es que lo que hemos visto hasta ahora desde fuera y visto por los medios de comunicación, pues bueno, yo tengo muchísimos interrogantes porque las propuestas no se adecuan a la comunidad autónoma, a las propuestas que hace concretamente Podemos. Tengo la sensación que lo planteará 3 meses, con lo cual me da la sensación de decirles: no lo cumplís, como no lo cumplís, os quitamos nuestro apoyo. Como son elecciones generales, mire usted, el Partido Socialista no cumple lo que hace, con lo cual voten a nosotros, porque la clave de Podemos y el señor Iglesias es ganarle el espacio de la izquierda al Partido Socialista, con lo cual es un arma electoral. Entonces, yo soy aquí, está metido en una difícil encerrona que tendrá que valorar muy mucho si acceder al poder en estas condiciones tiene sentido para el Partido Socialista. Es importante acceder al poder para transformar la sociedad, pero claro, se rehén de unas propuestas que no puede hacer también es un poco peligroso, ¿no? Una parte. Y en la parte del ayuntamiento he visto menos concreción, todavía no sé ni programa ni sé nada, con lo cual realmente tampoco sé qué propuesta de programa lleva la izquierda para votar la candidatura del señor Santiago Estevén. A mí realmente, y terminaría, me preocupan 2 cosas fundamentales. Me preocupa primero que todo este proceso lo que lleve es a una desafección mayor
claro, mire ustedes, les hemos votado, lleva 15 días, no sabemos en qué va esto. Y no es un problema de niños ni de juventud, porque yo quiero recordar, y termino, que yo a los 30 años era directora provincial de educación. Es decir, era jovencita, como pueden ser los de Podemos ahora mismo, o los de Hacer en Común. Pero yo venía a ser directora de instituto 5 años antes, con lo cual conocía muy bien el sistema educativo, y cuando llegué a la Dirección Provincial de Educación yo tenía un ministro que se llamaba el señor Maraval, que había ganado unas elecciones. Teníamos un programa de educación, un programa que se adaptaba a nuestra Constitución y que salimos adelante, y con un programa pusimos en marcha un modelo educativo distinto en este país. Pero teníamos un programa, sabíamos lo que estábamos haciendo, y ese programa es el que los españoles nos habían conformado. Por lo tanto, creo que no es un problema ni de juventud, es un problema, yo creo que de que está faltando pues como ya músculo en las propuestas políticas en estos momentos de nuestra comunidad. Isabel. Bueno, estoy de acuerdo con lo que decís. Yo creo que como espectadora, como decía Pilar, a través de los medios de comunicación, que es la información que tenemos, no tenemos información más directa que la que nos llega a filtrar a través de los medios de comunicación, parece que seguimos en campaña electoral. Lo que pasa es que ahora asistimos sin la posibilidad de volver a depositar nuestro voto, a no ser que nos obliguen a hacerlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, que la situación nos obligue. Lo haremos dentro de 4 meses, y a lo mejor tendrá mucho que ver con lo que estamos A mí viendo me ahora. preocupa porque este ejercicio de responsabilidad que se supone que los candidatos, las formaciones que han conseguido tener la mayor representación en las dos instituciones están haciendo, o lo que nos están dejando ver, no se corresponde con lo que yo creo que el conjunto de la ciudadanía esperaba. La situación para la mayor parte de los aragoneses y de los zaragozanos, pues bueno, es de incertidumbre, en algunos casos de gran precariedad y mucha expectativa, ¿no?, con respecto a lo que va a ocurrir. Entonces, esta escenografía, que yo entiendo que en política forma parte del juego y que hay que montar, no tiene la concreción que debería tener, y desde luego no están poniendo los intereses de los ciudadanos por delante de los suyos. Hay un juego político que desde luego no se circunscribe a la descripción del programa político que van a desarrollar las dos instituciones, sino que tiene más que ver con el juego político a las elecciones generales. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los ciudadanos sin comedor? Claro. Y mientras tanto, me parece que es un ejercicio de responsabilidad en 4 colegios sin comedor, y teniendo jornada continua hasta el 19. Esto yo no lo entiendo. Yo creo que, bueno, el sábado está muy cerquita, por tanto, yo espero y creo que va a ser así, que va a haber un acuerdo programático de cara al Ayuntamiento de Zaragoza. En ese momento sería bueno que antes del sábado la ciudadanía aragonesa en el Ayuntamiento, que es lo que está despertando una bonita ilusión,
seamos conocedores de todas lo que son las líneas de acuerdos que se pueden dar entre los tres grupos de izquierda. Sería bueno conocer el plazo de ejecución también de las primeras medidas con carácter importante, siendo conocedores de que el ayuntamiento tiene un presupuesto aprobado para el 2015. Sí, que esa es la otra parte también que yo digo quería decir, porque y es que curiosamente, solo un segundito, curiosamente nadie nos está hablando de cómo van a hacer lo que proponen. Y el gran problema de esta comunidad son Es los financiarlo, cómo claro. financiarlo. Nadie nos está hablando de qué pasa con el dinero para poderlo hacer. ¿Dónde están los ingresos de la comunidad o del ayuntamiento para hacer determinadas propuestas? Y gobernar es decidir. Pero saco los garbanzos, tiene los garbanzos que tiene, y no se pueden multiplicar. Por eso decía que ojalá de cara al sábado los sectarismos estén fuera. Somos conscientes de que el presupuesto de nuestros ayuntamientos son 682 millones de euros. Somos conscientes de que todo el mundo ha dicho aquí con el tema del IBI no sé cuántas cosas de bajada, etcétera, que suponían 156 millones de euros. Todo el mundo somos conscientes de que Zaragoza en Común ha dicho que realmente no quiere el 1% para políticas sociales, sino que quiere el 2% para políticas sociales. Eso significa que todavía no llegará a la media. Pero en buena medida hay que ver cómo realmente se puede ¿De dónde se sacan para hacerlas? y bueno, pues todo apunta a estas horas del programa que realmente puede ser investido Pedro Sánchez TV alcalde, O sea, alcalde de la que tu WhatsApp y tu Twitter te han dicho que está bien en estos momentos. Y en el ámbito de la comunidad autónoma, pues esperemos también, como decía antes, a lo mejor es más complejo que tengamos también un gobierno de izquierdas, ¿no? Y para eso, bueno, yo soy de los que estoy convencido que a veces las reuniones, más allá de hacerlas de carácter público, también hay que sentarse en una mesa, poner negro sobre blanco y que todos seamos conocedores. El problema no es tener un gobierno de izquierdas, es tener un gobierno de derechas, es tener un gobierno que aplique políticas adecuadas en el momento que estamos viviendo, que es un momento complicado y complejo por la desigualdad que está teniendo. Ya tendríamos un debate de discusión. Oye, otra cosa antes de irnos. Yo creo que esa es la clave, de verdad que esa es la clave. Y ahí debería de quitarse determinados sectarismos de unos y de otros y realmente ser capaces de conseguir. Antes de irnos, Benito, en Andalucía, PSOE y Ciudadanos han llegado a un acuerdo de investidura. ¿Qué os parece? Rápidamente. Ciudadanos va a llegar a un acuerdo de investidura con la señora Cifuentes, con lo cual hay una cosa bien clara: Ciudadanos está colocando en la central
o con la izquierda de Podemos, todo está haciendo de centro, eso ayuda a los ciudadanos. Y la situación del PSOE pues, es muy complicada en el mes de noviembre. Cuidadito, que hay un juego, un cambio electoral muy curioso, muy complicado. Isabel. Bueno, está claro, lo que importa es las elecciones nacionales y mientras tanto seremos moneda de cambio, ¿no? Me temo que no vamos a tener una estabilidad y una gobernabilidad que no esté medida en clave electoral en cualquiera de las decisiones que se tomen hasta noviembre o cuando se convoquen las elecciones. Benito, para terminar. Pues Ciudadanos venderá estabilidad en la comunidad andaluza, le darán algún puesto en la mesa del Parlamento andaluz y no sabemos. Sí, no, ya, pero parece que tiene puesto. Ya. Ya, pero bien, sí, pero En la mesa del Parlamento andaluz están todas las fuerzas políticas, sí, en la mesa del Parlamento de Madrid todas las fuerzas políticas, en la mesa del Parlamento Aragón están todas las fuerzas políticas, porque eso es lo justo. Además. sí, pero al final, Nos tenemos que ir, Benito. Pilar, lo que realmente estamos hablando es del reparto de las cuotas de poder realmente para entrar en el mercado. Y los ciudadanos seguimos esperando. Bueno, esperemos que pronto se defina la situación aquí en Aragón. Seguiremos hablando de estas negociaciones. Muchas gracias a los tres. Nosotros nos despedimos.